Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio. Hoy hemos venido exclusivamente al Pla de Sant Tirs para reunirnos con Jacqueline, que bueno, los que no la conozcáis, se hizo famosa en Factor X y bueno, la verdad que gracias por aceptar esta invitación, Jackie. Y bueno, cuéntanos un poco tu historia. ¿Quién eres? ¿Quién es Jacqueline? Bueno, gracias a vosotras por venir, que me hace mucha ilusión que estéis aquí en mi pueblo, porque realmente es como el lugar donde nace todo, porque todas las canciones que he ido lanzando y todo nacen de aquí. Y, y creo que está muy guay que empecemos a hablar desde este lugar, desde el origen de todo. Pues Jacqueline, bueno, Jackie es una chica amante de la música que a los 12 años descubre su sueño, que es cantar. Entonces, siempre he sido una persona como muy ensimismada con todo lo que Dios me ha ido poniendo en el camino. O sea, nunca he sido una persona muy apegada a nada, ni he necesitado como muchas cosas del exterior, sino que pues ahí donde me ponía, y soy una persona que he vivido en diferentes lugares, distintas circunstancias y demás, pues siempre he estado como contenta con aquello que tenía. O sea, es como el arte de no aburrirse, ¿no? De hecho, hay una canción que saqué en el primer disco que se llama Señor G, que me inspiré en una historia de Baudelaire, que es un filósofo, y decía, ¿cómo era? Decía, aquel que se aburra en medio de la multitud es un tonto, decía, porque hay tantas cosas, o sea, desde un banco, por observar, es que desde que en una habitación mismo, no en una celda, puedes tener un cuadro, puedes tener, es como, bueno, pues he tenido la gracia de estar como siempre contenta con aquello que me ha rodeado, y es verdad que siempre he sido una persona muy ilusionada y nunca he perdido la ilusión de hacer realidad mi sueño, que gracias a Dios, pues este año pasado se cumplió, ¿no? Bueno, ha sido un proceso, pero entonces, bueno, pues soy una chica normal del mundo, con una historia de vida espiritual seguramente peculiar y que intento seguir la voluntad de Dios. ¿Y nos puedes contar un poco tu historia? Porque tú siempre has sido católica. Siempre he sido, o sea, creyente, de hecho, pues estoy bautizada, hice la comunión, la confirmación, todo, o sea, venía de una familia católica, pero sí que es cierto que, o sea, mis padres cuando éramos más pequeños, pues también ellos dos eran católicos, pero no eran practicantes, o sea, no teníamos como familiarizado los sacramentos, ¿no? Pues no íbamos a misa cada domingo, era un poco como siempre he tenido fe y creído en Dios y he rezado el Padre Nuestro, pero sin saber, sin desconocer qué era todo esto realmente, ¿no? O sea, que digamos que mi proceso de reconversión, por así decirlo, empieza cuando yo estudio la carrera universitaria, o sea, a los 20, 21 o así, como que empiezo a tener mucha búsqueda y mucha sed de Dios. ¿Y podrías decir en ese momento cómo fue y en qué situación te encontrabas para tú, pues de repente decir, tengo sed, ¿no? De algo más, tengo sed de Dios, cuando a lo mejor no lo habías experimentado esto antes, ¿no? Sí, Siendo... bueno, pues fue justo también, creo que igual puede influir, mis padres se divorciaron en un momento dado, o sea, cuando yo estaba bachiller, entonces mi madre de repente fue un gran pilar de fe, o sea, como que todo lo que nos iban explicando, ella también evolucionó muchísimo personalmente, entonces era como, yo creo que nace la semilla, la puso bastante mi madre y a partir de aquí es como que, bueno, escuché también, siempre explico, ¿no? Mi madre me pasaba 1000 vídeos de YouTube. Es que en esa época, o sea, ahora, hoy en día hay muchos testimonios y no es tan difícil como sentirse reconocido en alguien que, pues, joven y demás, ¿no? Pero en esa época, cuando yo tenía 20 años, casi no había. Entonces yo recuerdo que escuché el testimonio de Eduardo Verastegui, pero que habían, bueno, al menos a mi parecer había 4 contados y la mayoría eran de fuera de España. Y a mí ese testimonio me caló muchísimo porque yo estaba viviendo, o sea, sin saberlo, pues estaba cuidando mi castidad, estaba cuidando como un estilo de vida como con mis cosas, pero como recto en otras, pero no me sentía identificada, o sea, tenía como pudor de explicarlo a mis amigos o a gente que conocía porque nadie lo vivía como yo. Y yo tampoco sí sabía si eso era lo correcto, o sea, imagínate, era como una gracia, pero que ni siquiera era como algo que yo lo hubiese forzado o trabajado demasiado, sino que por gracia de Dios. Entonces, al escuchar el testimonio de Eduardo Brastegui, me acuerdo que me sentí tan identificada que eso me dio como mucha fortaleza de decir, ostras, no soy la única persona del mundo que lo vive así. Entonces me dio como fuerza, ¿sabes? Y bueno, pues a raíz de ese testimonio, siempre, no recuerdo muy bien, pero en esa época recuerdo que le pedí a un amigo mío que me regalara una Biblia, la empecé a leer así como el Nuevo Testamento, empezaba a ir como a misa, pero por sed, o sea, era como,
Llegaba el viernes y en vez de que se quedar con mis amigos, y tenía sed, te prometo, de ir a una iglesia. O sea, yo estaba por Barcelona y en vez de irme de tiendas es que tenía ganas de, no, voy a ir a tal iglesia. Entonces es como, no sé, poco a poco fue como trabajando en mí. Qué fuerte. ¿Y cuándo empezaste a escribir canciones para Dios? Pues realmente no hace tanto, o sea, pues hará 2 años quizás, más o menos, que fue justamente después de un viaje que hice a Medjugorje. Bueno, yo fui a Medjugorje en verano de 2022, la primera vez, y de hecho cuando fui a ese viaje yo le traje a la Virgen mi primer disco físico, que se llama Mirando al cielo, y es un disco también pues muy bonito, pero es verdad que no es un disco puramente cristiano, o sea, es más historias, pues de... Sí que hay un poco de espiritualidad en las letras, muchas frases de la Biblia, porque yo ya estaba en ese proceso, pero aún no me había como mojado del todo, o sea, no lo había sentido así tan directamente. Y fue, bueno, en ese viaje, la primera vez que estuve en Medjugorje, que he estado 2 veces, pues siempre lo explico, ¿no? Pero yo ahí tuve un momento que fue un regalo de ese viaje y de la vida, o sea, de los, no sé, de los regalos más bonitos que Dios me ha dado, que fue a través de una confesión. Y fue muy especial esa confesión, o sea, recuerdo, de hecho, salí de ahí, me apunté, me hice una nota de móvil y me apunté todo lo que me había dicho y fue, o sea, bueno, lo he explicado en varios vídeos, pero fue como obedecer a lo que me dijo, porque para mí yo sentía las palabras de ese confesor, para mí eran palabras de, pues de la Virgen. Wow. O sea, en ese momento yo, de la Virgen de Medjugorje, ¿no? Y pensé, vale, tengo que, o sea, no sé, me caló mucho y fue como un momento de felicidad muy grande porque sentía que me estaba hablando Dios, o sea, sentía que esas palabras venían de otro lugar y estábamos los dos, o sea, el sacerdote y yo, los dos llorando, o sea, emocionados, mirándonos a los ojos. Y él me dijo cosas tan grandes que a veces me da como cosa decirlas porque, pues, para mantenernos humildes prefiero quedármelas ya para mí. Pero sí que es verdad que me dijo como que mi primer ministerio tendría que ser, pues, que empezar a hacer canciones para Dios. O sea, Qué fuerte. y que yo podía, o sea, que si quería, yo podía arañar almas. Pero sobre todo porque él había visto mucho, o sea, él caló mucho quién yo era por dentro. O sea, no sé, Sin fue un don. conocerte. Sí, sin conocerme demasiado, yo no expliqué demasiadas cosas, pero ya enseguida él tenía como, bueno, ese don que creo que también lo tenía Padre Pío, que es como que puede ver realmente quién eres tú mirándote a los ojos. Wow. No sé. Entonces fue un regalo porque, mira, me podía haber tocado otro sacerdote o otra experiencia. Y yo recuerdo que fui salir de ahí, o sea, le hice caso a todo. Fue un proceso porque no es fácil, porque hay decisiones que también pues te toca como sanar, purificar y desapegarte de otras cosas, y eso también me costó. Pero fue pues al año más o menos de volver de Medjugorje empecé a escribir estas canciones. Y cuando escribiste esas canciones, ¿tú pensaste que las ibas a hacer públicas o fue algo que tú dijiste, escribo canciones pero me las quedo para mí de momento? O sea, no lo pensaba demasiado, la verdad. Yo ya había sacado un primer disco, o sea, sí que la idea supongo que era publicarlas y compartirlas, porque era como, yo quiero compartir esto que he descubierto y a través de la música, que es como el don que el Señor me ha regalado. Estaba un poco ahí, pero tampoco sabía cómo, la verdad. Y mira qué curioso que fue como, empezar a escribir las canciones, por ejemplo, el ¿Dónde estarás? O sea, mira, la primera canción que me puse a escribir, que esa nunca la he publicado, fue porque yo no sabía, tampoco sabía qué, o sea, qué componer, ni qué me iba a salir. O sea, no sabía por dónde empezar. Siempre explico que a priori tenía la idea de hacer un disco de las 7 palabras que pronunció Jesús en la cruz, y hacer como de cada palabra pues una canción, y eso era como la idea de cabeza. Pero en eso nunca me vibró interiormente, o sea, no me salía, o sea, era como iba a componer con pereza o no sé, no me fluía, y pensé, ¿qué me pides? O sea, ¿qué quieres que explique? No sé, ¿qué compongo? Y fue un día que de repente bajé bueno, al garaje de mi casa, que compongo desde ahí, y entonces me empecé a abrir mi corazón. O sea, a mí se me pedía que yo abriera mi corazón y que explicara las experiencias que Dios me ha permitido vivir a través o sea, que fuese real. O sea, que no escribiera canciones de, no sé, en mi caso, pues de sobre, no sé, sobre la alabanza o de tal, sobre la Virgen María. No, escribe, o sea, tus experiencias de fe a través de la música. Y la primera canción que escribí, que nunca la publiqué, fue la experiencia que tuve en ese confesionario. Todo. O sea, una canción que es, de hecho, igual algún día la saco, pero es como toda la experiencia de ese confesionario. Fue la canción que me abrió las puertas a todo lo que vino después. Y después vino pues ¿Dónde estarás? Que también pues, ¿no? Ese anhelo de encontrar a esa persona, o bueno, pues Gloria a Dios, que fue como...
Y todo fue como me venía bastante fluido y bastante rápido. Y es curioso porque a los pocos meses, o sea, no sé, te digo, quizás a los 2 meses de haber compuesto 3, 4, 5 canciones, que ya las tenía ahí como tal, me vino lo del programa. O sea, fue todo súper rápido. ¿Y cómo fue lo del programa? O sea, tú como dijiste, me voy a X Factor y me voy a cantar estos temas, ¿no? En el mundo en que vivimos, que también, ¿no? No es muy habitual que alguien se presente en un programa, ¿no? Como Factor X, o como La Voz, o cualquiera de estos programas, a cantar Gloria a Dios, ¿no? O sea, Ya, ¿cómo sí, fue esa sí. decisión? O sea, ¿te dio como un poco de pánico al principio o dijiste, Es que, o sea, realmente no fue buscado, o sea, yo no, ni me enteré de los castings, no me enteré de que lo iban a hacer, fue una amiga mía que bueno, que hacía un montón que hablaba con ella, es una conocida, me dijo, ya que iban a hacer los castings de Factor X y tú que haces música y tal, tus canciones, ¿por qué no te presentas? Y en ese momento incluso a mí me daba como pereza, porque pensé, ostras, ahora exponerte a un programa que te juzguen y todo, me daba como un poco de palo, la verdad. Pero al final no sé cómo fue que, bueno, me dijo, mira, que, o sea, preséntate, total, tú tienes un proyecto, preséntalo, puede llegar como a mucho alcance y a mucha gente, ¿no? Que al final es lo que todo músico desea, porque son obras que lo que quieres es compartirlas. Y lo miré, no sé, como que me cambió un poco la perspectiva, y entonces fui a los castings en Madrid, que además me acuerdo que fue como súper rápido porque me avisaron con 4 días de antelación, o sea, no sé, a mitad de semana ya era como, este fin de semana tienes que estar en Madrid, porque ya son los últimos castings de toda España, ya se habían hecho en Barcelona, y era como, ostras, tengo que ir a Madrid. Y encima estaba como mal de la voz, estaba casi afónica, estuve a punto de no ir, de pensar, es que no estoy bien, es que voy a cantar mal tanta gente, es que no, pensaba ir a Madrid y encima sin voz, y al final, mira, no sé, fui, o sea, algo era, tenía una fuerza que me iba empujando, yo no sabía de dónde, pero me iba empujando, y al final fui, y gracias a Dios fue súper bien y bueno, y poco a poco pues fui pasando fases, pero realmente es como que a ver, espiritualmente explicado es como que alguien me iba empujando de la mano, no estaba tanto en mí, ¿sabes? No. qué fuerte? ¿Y qué sentiste? O sea, cuando te subiste ahí al escenario y empezaste a cantar, o sea, tú, o sea, ¿cómo lo viviste en ese momento? A ver, en realidad sí que, o sea, estaba nerviosa, o sea, siempre hay nervios como antes de salir, y más porque mi propuesta era muy singular, o sea, y sabía lo que me enfrentaba, o sea, que al final yo creía mucho en la canción, o sea, no me daba vergüenza ni mucho menos, porque yo era como, o sea, es como que el Señor siempre me ha ido preparando hasta este momento, ¿eh? Porque es como cuando de repente en mi antiguo trabajo, ¿no? Tenías que explicar, pues mira, este verano me voy a ir a Medjugorje, cuando todo el mundo decía, pues yo me voy a ir a las islas griegas, a no sé qué, y entonces a mí el hecho de mojarte, o sea, como de ser honesta con temas de fe, siempre he sido bastante valiente en eso. Entonces era como que el Señor en muchas circunstancias ya me había entrenado. Entonces, para mí ir a un plató y cantar esa canción no me daba reparo, vergüenza de a ver qué van a pensar, me van a juzgar. Me daba bastante igual, la verdad. Lo que pasa es que sí que habían esos nervios de, bueno, sé que es algo distinto, sé que es arriesgado, pero creo 100% y me sentía muy acompañada, o sea, sentía como mucha fuerza, además me acompañaron mis hermanas y era como, sentía mucho apoyo y de hecho ya en los castings canté la canción y todo el equipo estaba como flipando por la canción, era como, es que ya sé que habla de Dios y yo no voy nunca a la iglesia ni nada, pues que me encanta, era como, iba con, no sé, con muy buena energía. ¿Cómo te ha cambiado la vida desde X Factor? Porque al final, te imagino que antes pues hacías música y a lo mejor pues no te conocían tantas personas, pero una vez tú ya pues sales en este programa, pues habrás tenido, ¿no? Todo tipo de reacciones, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, la verdad es que por lo general, y doy gracias, ¿eh? O sea, todos los comentarios o gente que pues me ha seguido o me han escrito, o sea, ha sido muy bonito porque me han compartido, o sea, yo creo que a muchos les ha pasado lo que a mí me pasó con Eduardo Verástegui, ¿no? Que es que cuando escuchas a alguien que te representa un poco en valores, en fe, en modo de vida, ¿no? En cómo cuidas ciertas cosas, pues claro, yo en ese momento yo sentí mucha fortaleza, pensé, ostras, no estoy sola y qué fuerte que haya un actor, yo qué sé, ¿no? Del mundo, guapo, tal, que lo viva así y que lo exponga con total libertad. A mí eso me dio mucha fuerza, como decir, yo también quiero. Entonces yo creo que a mucha gente quizás le pasó eso, ¿no? Que vio una chica normal del mundo, o sea, pero cantando con fuerza algo muy que seguramente ellos también se sentían identificados, ¿no? Porque lo viven de la misma forma, pues eso les dio como, guau, qué guay, ¿no? Qué fuerte o qué valiente esa chica lo que ha hecho, pero como que les das fortaleza, yo creo. Entonces muchos mensajes fueron, o sea, me comentaban ese tipo de cosas. Realmente la mayoría de mensajes han sido positivos, la verdad. O sea, he recibido es que críticas realmente es que no he recibido. O sea, quizás algo
comentarios negativos quizás 2 de 2000, y es una gracia, ¿eh? O sea, gracias a Dios. Así que no sé, yo realmente lo que he hecho ha sido como muy honesto y he compartido lo que vivo a través de mi don y lo dejo en manos de Dios. O sea, yo siempre digo, yo hago todo lo que puedo y luego el Señor que se encargue del resto. No, pues la verdad es que tiene mucha valentía, porque ¿no? En el mundo en que vivimos, además, como que da reparo o miedo, ¿no? Decir públicamente, ¿no? Lo que sientes, tu fe, ¿no? Y proclamar eso o sea, en directo delante de tantas personas, pues para mí tiene mucha valentía, ¿no? Y también pues mucho poder a nivel testimonio para otras personas y sobre todo jóvenes, que es lo que estabas diciendo tú, ¿no? Que al final pues que jóvenes se han sentido identificados con tu testimonio y que hayan cogido, ¿no? Las fuerzas, porque a veces esto pues te tira para adelante, ¿no? A lo mejor Sí, eso te hace pues a otra persona decir, oye, pues yo también quiero ser valiente, ¿no? Y eso sí. es como lo bonito de eso. Sí, es que realmente yo lo viví como unos deberes, o sea, siempre lo explico así porque para mí era un deber hacer eso. Como Jackie, persona, hija de Dios, me sentía como en deuda, ¿no? Y fue como, yo sentía que tenía que hacer ese trabajo y no sé cómo iba a desembocar, que al final fue de esa forma, ¿no? Pero sí que creo que ayer me estaba leyendo, no me acuerdo si fue algo del Evangelio o de algún, no me acuerdo, no recuerdo dónde lo leí, que decía, ostras, si tienes un don, o sea, o un sueño, es como que el Señor nos invita a, venga, levántate y ponte en marcha, o sea, ponte, no nos durmamos, porque es como al final, una vez un sacerdote me decía, es que el cementerio está lleno de dones desperdiciados. Entonces, creo que el Señor nos llama, o sea, si tú eres consciente de un don o tú sabes que hay algo que le hace bien a los demás, tienes que, sí, no sé, compartirlo y ponerlo al No servicio. enterrarlo. Exacto, sí, sí. Claro, respecto a, por ejemplo, porque ahora lo has dicho antes, ¿no? La canción de ¿Dónde estarás?, ¿no? O sea, el tema de la vocación, por ejemplo, ¿tú cómo lo has vivido? Pues a ver, el tema de la vocación, bueno, es un tema, la verdad. Yo siempre me lo he tomado con mucha calma, de hecho lo he comentado con sacerdotes, porque siempre he tenido como la cosa de pensar, ¿a qué me está llamando el Señor realmente, no? Y en el fondo de mi alma siento que muchas veces le quiero tender como una página en blanco de haz lo que quieras conmigo, pero a la vez también tengo algunos miedos, ¿no? Es decir, ostras, no sé si estoy preparada yo para depender de qué vocación, no lo sé. Entonces siempre lo he comentado con sacerdotes y siempre me decían, bueno, uno en concreto no me explicaba, mira, el Señor nos va moldeando cada día, ¿no? Con las experiencias. Eres como una figura de fango y Él te va moldeando y al final la vocación no es una cosa que tengas como que programar o ver ya como a futuro, o sea, te va a ir viniendo, ¿no? Es como cuando conoces de repente a alguien, tú no estás pensando meses vista tal día, quizás conozco en esa cafetería, no, o sea, te va llevando hasta que un día de repente naturalmente conoces a alguien o te lleva a, yo qué sé, a donde sea, ¿no? Entonces siempre me lo he tomado con mucha calma bueno, algo que me dijo también recientemente un sacerdote fue, o sea, el Señor nos quiere felices, entonces la vocación va a ser aquello que tú realmente anhelas y te hace feliz. No tienes que... Entonces yo lo he discernido mucho, ¿eh? Y de hecho, a veces pienso, a mí si el Señor me quiere religiosa o me quiere tal, ostras, yo estaría dispuesta, no tendría ningún tipo de problema, creo. Me costaría lo mío a nivel de desapegos del mundo y demás, pero sí que es verdad que creo que en el fondo de mi corazón me gustaría formar mi familia y creo que es esa la vocación que tengo, pero sobre todo, no lo sé, y si tengo que ser soltera toda la vida, pues tampoco me importaría, quiero decir, a lo que el Señor me llame. Yo sé lo que mi corazón anhela, que un poco la canción de ¿Dónde estarás? Venía por ahí, ¿no? Por la vocación al matrimonio, al encontrar a esa persona que pueda pues, caminar contigo siguiendo a Cristo. Entonces, lo que sea lo que Dios quiera, si tiene que ser así, pues que se dé, y si no, pues como quiero sentirme libre y de pensar que bueno, que el Señor me lo va a ir mostrando poco a poco, y ya veremos. Claro, pues eso es una lección súper bonita, sobre todo de abandono, ¿no? Y de abandono a los planes del Señor. Y también has tenido algún momento alguien que te haya dicho, y tú no te planteas ser religiosa, ¿no? Porque claro, con este fervor y esto, ¿no? Este seguimiento tuyo al Señor, pues que lo vives de una forma tan especial. Sí, o sea, sí, lo que pasa que al final, claro, o sea, siendo un poco realistas, la misión que a mí el Señor me pone es, te escojo a ti, que eres una chica, ahora mismo, yo no sé en un futuro, o sea, lo que va a venir, no lo sé, pero ahora mismo es una chica del mundo que ha vivido una espiritualidad muy profunda y es ver, desde muy pequeña, aunque estuviese más alejada, siempre he sido me he ido como docilizando mucho en muchas cosas, también obviamente como pecadora, que soy como todos, pero sí que siento que me ha ido trabajando bastante ya desde pequeña en muchos ámbitos, entonces ha cogido una chica del mundo con unas características, con un don,
y eres como mi misionado, es un poco laico también, ¿no? Es como la claro, laica que con esa fuerza es como, venga, va, vamos a arrastrar a más almas que se sientan claro. identificadas. O sea, creo que hoy en día es muy importante la misión del laico, o sea, los que estamos fuera creo que hay que dar ejemplo, hablar sin vergüenza, ser valientes. Entonces, ahora mismo mi misión está muy ahí. Parece que a veces como que cuando una persona se vive muy enamorada del Señor, ¿no? O se vive, ¿no? En una vida de fe profunda y en un camino espiritual, parece que el estar en esa disposición y el tener ese amor al Señor te hace, ¿no? Que la gente piense que tu vocación es religiosa y todo el mundo tendría, o sea, todo el mundo tiene la vocación al amor primero, Exacto. ¿no? A enamorarse de Dios y luego pues el Señor te va colocando en tu camino, ¿no? Pero que todos deberíamos estar, ¿no? Llamados Sí, a esa relación personal e íntima con el Señor. o sea, es curioso, porque al final, totalmente, ¿eh? O sea, por ejemplo, mi estilo de vida, yo que vivo aquí en un pueblo rodeado de montañas y demás, es bastante, y he tenido como épocas y digo, o sea, soy una laica un poco en clausura, porque te prometo, y yo lo primero que hago ahora como rutina, y también es algo que he ido aprendiendo, porque o sea, he aprendido mucho que hay que poner orden, al menos yo en mi día a día, poner orden en las cosas, horarios, cuándo tienes el tiempo de oración, cuándo tal, y yo, por ejemplo, o sea, ahora más o menos, mis días que además cambian mucho, pero me levanto, desayuno, me pongo una hora delante o sea, del Santísimo a hacer adoración y hago todo el rosario, luego me pongo a trabajar, salgo por aquí, o sea, no tengo una vida súper hiper sociable, no sé, como de mucho movimiento, de mucho ruido, es una vida bastante... Entonces yo creo que, no sé, a veces quizás le damos demasiadas vueltas a lo que tal, cuando el Señor ya nos pone en camino. Y entonces yo pienso que en el fondo, no sé, lleva una vida también muy peculiar y muy, pues muy monjil, por así decirlo, ¿qué es que te diga? O sea, muy, no sé, muy, sí, muy recogida, no sé, no... Y me gusta, ¿eh? Y he tenido, o sea, épocas en las que he vivido en ciudades, he ido al gimnasio, he ido a trabajar, he ido como pero no sé, ahora mismo mi estilo de vida es, como, es este y, por ejemplo, pues yo qué sé, pues ahora mismo pues muchas diócesis me llaman, ¿no? Pues para compartir mi música con jóvenes, adolescentes. Entonces yo siento que mi misión, o sea, mi misionado ya ha empezado. Yo no sé si, no me planteo, o sea, sí que lo he pensado y lo he discernido, pero como mi corazón está contento haciendo lo que hace, pues no le doy tampoco tantas vueltas, Claro, ¿sabes? claro. Y luego, bueno, aquí spoiler, bueno, spoiler no, porque esto, cuando saquemos el podcast, ya se habrá estrenado tu canción nueva. Cuéntanos. Pues sí, sí, la próxima canción que va a salir se llama Oportunidad de confesarme. Y bueno, es una canción que hace ya un tiempo que la tengo escrita y creo que es muy chula que salga ahora en Cuaresma, ¿no? Porque, pues sí, porque creo que siempre pienso, es verdad que nunca sabemos cuándo va a ser el día ni la hora, ¿no? Cuándo nos va a tocar y siento que estamos también en unos tiempos un poco convulsos de muchos cambios, de muchas cosas políticas, sociales, digo, yo qué sé, igual un día nos viene algo gordo y entonces siento que, bueno, el Señor nos pide que estemos en vela, que estemos preparados y el sacramento de la confesión, además yo que tuve ese regalo en Medjugorje, ¿no? A través del sacramento de la confesión, creo que es súper importante y que he visto y aprendido que los santos eran como muy perspicaces en eso, ¿no? O sea, que a la mínima que podían se confesaban, porque es que una muy buena confesión te puede llevar al cielo. Claro. Entonces, no sé, sentía que era algo que de hecho, ni lo pensé, me salió solo hacer, o sea, me surgió, no recuerdo cómo, el tema de la confesión, porque no lo tenía como algo como idea premeditada, pero pienso que es muy interesante porque es algo que incluso a mí a veces también me cuesta, ¿no? Depende de qué día o de qué tienes que confesar, es como que te da reparo, uf, qué palo ahora irte a confesar de tal. Entonces, es como sacarte, bueno, pues que no nos dé pereza o que no nos dé reparo, sino que lo veamos como que es pues una bendición, te van a dar la absolución, arrepíntete de lo que has hecho mal y para adelante y sigue en tu camino, ¿no? Entonces, siento que, no sé, está bien como profundizar en este tema como porque es importante hacer examen de conciencia de lo que hacemos y que al final, o sea, se nos pide que tengamos una conversión de corazón y que sí que es verdad que muchas veces pues vamos a los sacramentos, vamos a misa o vamos a tal, pero en el fondo el Señor nos quiere trabajando el corazón y creo que la confesión es lo que nos hace más humildes, más vulnerables, ¿no? Donde te abres más y que es importante porque si mañana nos pasa algo y estamos confesados, pues mejor. Y sí, sí, y mira, y la voy a sacar el 19 de marzo, el día de San José, que de hecho hará un año que saqué ¿Dónde estarás? La saqué el año pasado, el 19 de marzo también, y es como que, bueno, se cierra un poco ese ciclo y tengo muchas ganas de compartirla, sí, sí. ¿Planes a futuro? Pues planes a futuro,
o sea, van a venir nuevas canciones. Este año, si Dios quiere, también se va a venir como nuevo disco, como para cerrar un poco Wow. esa etapa. Y bueno, yo qué sé, me he presentado a los Catholic Music Awards este verano que se celebran en Roma, que es el primer año que se celebran, que son como la Qué primera vez. bien. Sí, es muy chulo porque es un evento que es como, bueno, pues dedicado a la música católica y creo que está muy guay que haya ese tipo de galas y eventos como que apoyen a la gente que hacemos esto porque no es fácil, la verdad. O sea, es un nicho como muy peculiar, muy concreto y que si entre nosotros no hacemos piña, no nos apoyamos y no nos damos oportunidades, es complicado. Entonces, muy agradecida que se haga ese tipo de eventos. Y bueno, como aquí en este podcast ya hemos cogido la costumbre, iba a decir, pero solo llevamos un capítulo y es el segundo. Pero bueno, vamos a instaurarlo bien. Un tip que a ti, bueno, tip que darías tú, que a ti te ayuda a ser más santa todos los días. Algo que te mantenga ahí en ese fervor, que tú digas, esto a mí me ayuda. Pues mira, de verdad y de corazón, y es algo que yo antes no lo hacía como lo estoy haciendo ahora, y es la oración por la mañana, te prometo, o sea, levantarte. Y mira que a veces me levanto y tengo reuniones o trabajo por hacer, digo, no, no tengo tiempo, es que me tengo que preparar lo otro, y es como a veces me levanto quizás un poco más justa de tiempo y no. Pero es como me da igual, aparca todo, y yo ahora lo que hago es, cada mañana me levanto y me pongo una hora, o más o menos 45 minutos, a hacer todo el rosario, me leo el Evangelio y, bueno, abro una página de algún libro, ahora estoy haciendo la imitación de Cristo, pero la oración por la mañana. O sea, si luego por la noche rezas otra vez o por medio, también, pues también. Pero a mí la oración de mañana me está cambiando mucho porque es como que empiezo el día más santificada, más, o sea, no sé, más como siento que el Señor me acompaña en todo lo que voy a hacer durante el día y eso es una de las cosas que de verdad que me ha ido súper bien. Sí. Y santo favorito, a ver, ya sé que es una pregunta difícil, pero a ver, puede ser un santo favorito o santo con el que tú te identifiques. Pues mira, es o sea, un libro que me gustó mucho y es una santa con la que me siento como identificada en cosas, es Santa Teresita de Lisieux, porque se basaba mucho como en la sencillez. Por ejemplo, mi director espiritual me explicaba, el Señor a veces valora más, o sea, le gusta más como, por ejemplo, de repente María podía estar barriendo, o sea, limpiando, que a aquella persona que está haciendo mil cosas para llegar a... O sea, a veces las cosas sencillas es donde el Señor nos quiere en lo pequeño y en lo sencillo. Haz algo sencillo, abre tu corazón, trabájate tú, ¿no? En lo pequeño, en casa, pues con tu familia, con tus amigos, con los del trabajo, cosas sencillas que realmente estén como trabajando las virtudes tuyas de corazón. Entonces me gustó mucho Santa Teresita de Lisieux. Sí, Pues nada, sí. Jackie, mil gracias por traernos hasta aquí. Creo que está un poco como lloviznando, pero bueno, la gracia de estar aquí en la naturaleza, que es precioso. Pues nada, estad pendientes bueno, no, estad pendientes, no, la canción ya está fuera, porque esto ya estará fuera la canción. Id a escucharla, Y id de a escuchar, confesaros. y de confesar y escuchad la canción. Nos vemos en el próximo episodio.